Muy buenas tardes. Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo. Usted que va a escuchar esta palabra de parte de mi Señor. Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo. Este día lunes 22 de enero del 2024 son las 12 del mediodía y 10. 12 y 10 del mediodía. Estoy para dar la palabra que corresponde este día de parte de mi Señor. Esta palabra que el Señor me dio julio 20 del 2023 a la 1:45 de la madrugada. Putifar, esa es la palabra, Putifar. Entonces vamos a ir a Génesis, vamos a ir al Viejo Testamento, vamos a ir a Génesis 39, 1. Y son 23 versículos. Y en uno de ellos me manda Hechos 7:9. Voy a ir para allá. Porque aquí no lo debemos de mover por envidia. Aquí lo debemos de mover porque Dios mande, no por envidia. Si a usted Dios le dice, dile esto a la hermana, dígalo. Pero si Dios se lo dice. Pero si usted nomás habla por hablar, mejor quédese callado. Y callada también. Porque lo que Dios manda no podemos decir que no. Pero seamos sinceros con nosotros mismos, que sea Dios quien habla. Porque yo a nadie le hablo si Dios no me está mandando. A nadie. A nadie me voy a referir si Dios no me manda. Líbrame Dios. No. Si Dios no me manda, no me refiero a nadie. No voy a nadie si Dios no me manda. Así es que tengamos mucho cuidado con eso. No lancemos veneno como la serpiente. Nomás porque los metemos con Dios y ya los deditos los hacen así. No, no los metamos. Porque a veces son instrumentos de Satanás y ni cuenta se dan. Y ni cuenta se dan. Así es que cuando Dios hable, entonces, pero mientras, no venga a decir cosas que son para su bien, de veramente, son para su bien. Lo que yo les digo aquí son para su bien, no son para mi bien, son para su bien. Aunque lo vean mal, son para su bien. Porque yo puedo ver por medio del Espíritu Santo lo que sí es para bien y lo que no es para bien. Porque yo no me dirijo nomás, ay, pues no, ay, es que el hermano esto, no, yo no. Todo va basado, mandada por Dios, todo basado a base de Dios, todo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y Santo Espíritu, amén. Yo nunca me acomodo, la verdad, nunca me acomodo. Bendito, poderoso. Dice, llevado pues José a Egipto, Putifar oficial, no dice no dice, llevado pues José a Egipto, Putifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en casa de su amo, el egipcio. Aquí donde me manda Hechos 7:9, de una vez se lo voy a dar porque más adelante también me manda el mismo, pero ¿para qué voy a esperar hasta allá si aquí mismo lo busco de una vez? 7:9. Dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Por envidia, ya ve.
Ay, si es que papá es grande. Shalima Sarabasokanda Marabasati que Shaleva Sekenda. Aquí me está respaldando el Señor lo que yo acabo de decir antes de entrar aquí. Sani Mariboshe Besati que Sare Shalema Saki Taramaishan de Basaba. Tika Shava Seterebe Shava Siketa Marabaisheti Malemoshe Mendama Sebo. Tike Masanda Rabaishebe Limenda, dice el Señor. Revisen sus obras, dice el Señor. Revisen sus obras, dice el Señor, poderoso Rey de gloria. No sea que estén, dice el Señor, caminando contra mí, dice el Señor. Así dice el Señor. Como aquellos decían que eran de Dios, vea. Y les dijo el Señor, aquellos decían que eran de Dios y estaban en contra de lo de Dios, ¿se acuerda? Eso está pasando hoy en día. Eso está pasando hoy en día. Y lo que el Señor acaba de decir aquí, está aquí escrito. Aquí está escrito. Así es que no soy yo quien habla, es la palabra, el Espíritu Santo habla. Y se respalda en la palabra. Porque el Espíritu Santo no solo habla, no. El Espíritu Santo habla fuera de la palabra y se respalda en la palabra. Así es que yo se lo digo a aquella mujer de Bolivia que está diciendo que yo estoy sacando de contexto. Ya son 2 veces que se está metiendo a decir que yo estoy sacando de contexto las cosas. Ahí está tu respuesta, mujer. Santo poderoso. Gracias, mi Señor amado. Y yo me recuerdo, esa hermanita, saber qué se ha hecho. Porque yo voy aprendiendo cada vez a sujetarme a la palabra, a sujetarme mucho más a la palabra. Porque si somos de Dios, lo vamos a sujetar a la palabra, a Dios, a Dios. Y me acuerdo de una hermanita que saber dónde estará, saber quién será. Porque yo no vi su nombre ni nada, no sé. Porque así es cuando nosotros no tenemos no tenemos una espiritualidad. Estamos ciegos, miramos y no vemos, estamos ciegos. Pero sí me acuerdo lo que dijo la hermanita. Y siempre me acuerdo de ella. Y Dios bendiga donde quiera que esté. Dios bendiga su boca y Dios la bendiga a ella. Porque siempre me acuerdo de ella. Me dijo, hermanidalia, no alegue. Hermanidalia, no alegue. Deje que Jehová la defienda. Y yo le dije a aquella hermana, en aquel momento, amén, le dije. Amén, le dije yo a la hermana. No sé quién es. No sé quién es. Pero Dios bendiga a aquella hermana. Le dije amén, hermana. Y siempre se me viene aquella palabra de aquella mujer que me dio. Y siempre la traigo en mi mente. Y siempre se hace verdad aquella palabra de aquella mujer. Como ahorita. ¿Qué dijo esto el Señor? Porque Dios me dio unas revelaciones. Cuando John Aguayo se casó, las revelaciones estaban perfectas. Pero lo de la revelación, en una revelación, yo me equivoqué. Y me atacó todo el mundo. Por mi error. Porque Dios me estaba revelando cosas de la mujer del Aguayo, de la Cintia. Todo me estaba revelando el Señor. Y yo lo estaba sacando. Pero lo malo que hice yo, no decir solo la revelación y querer yo interpretar. Y no.
No tenía que interpretarlo, ese fue mi error. Y se metió un hermano y me dijo, hermana, limítese a decir exactamente lo que Dios le revela. Y me dijo aquel hermano, yo no soy nadie, me dijo, yo nada más me congrego, me dijo el hermanito. Él se congregaba, era un congregado como yo. Y cómo me acuerdo de ese hermano. Y yo digo amén a lo que ese hermano dijo, porque yo lo estoy poniendo por obra. Y no estoy tratando de ponerle ni de quitarle a las cosas. Y tenía razón aquel hermano cuando me dijo, limítese y dé solo lo que Dios le revela. Y limítese a dar exactamente lo que Dios le revela, me dijo el hermano. Y tenía toda la razón. Porque tal vez era del grupo de los aguayos y él sabía lo que estaba pasando. Él sabía que la mujer que se llamaba Aguayo no estaba virgen. Y en eso me equivoqué yo. Pero después fue el Señor no se equivoca en lo que revela. Él no se equivoca. Pero yo aprendo mucho. Aprendo mucho de mi Señor y aprendo mucho de aquellas bocas que vienen de bendición. No en contra de las cosas de Dios. Y todo lo que reveló el Señor era verdad. Lo malo que quise yo cuando vi aquella sangre, decir que la Cintia estaba virgen, no estaba virgen. Pero la sangre tenía que ver con algo más en la vida de la Cintia. Cuando yo vi aquella sangre tenía algo que ver más, porque yo vi que en lo que yo me equivoqué fue en esto, que yo vi que la Cintia se levantó de hacer pipí de un toilet. Cuando se levantó de hacer pipí, dejó aquel poco de sangre en el toilet. Y el toilet donde ella se sentó no era blanco como usualmente, era toilet de zinc, era toilet, como le diré, de zinc, no, como que le diré. Estamos acostumbrados a ver los toilets blancos, era de este material. Uy, de este material, así de este material era el toilet. Pero aquel toilet no se veía, pero sucio, bien sucio aquel toilet, donde la Cintia se había sentado a hacer pipí, aquel toilet donde ella se sentó estaba sucio. Y cuando ella se levantó de ahí, estaba aquel poco de sangre, donde ella se levantó. Ahí estaba enseñando algo el Señor, vea. Pero como si el Señor no da las interpretaciones, no podemos sacarlas de contexto. Entonces, yo dije, bueno, con la mujer que se va a casar a Guayo, si estoy viendo que está esa sangre, ha de ser que está virgen, vea. Eso fue lo único que dije yo, que la Cintia estaba virgen. Eso fue lo único que dije. Entonces, cuando me atacaron por eso, que yo era aquí, que yo era allá, y a insultarme. Entonces yo me puse a pelear con aquella gente y les dije cosas, pero siempre basado en la Biblia. Porque la palabra cerdos, perras, perros está en la Biblia. Y así le dije yo, y aquella hermana me escuchó y me dijo, hermana, no discuta. Deja que Dios pelee por usted. Y toda la razón. Y yo tengo en cuenta eso. A ese hermano que me exhortó diciéndome, hermana, de las revelaciones exactamente como se las da. Y siempre me acuerdo del hermano. Tampoco sé quién es. Me recuerdo de él y me recuerdo de la hermana que me dijo, hermana, deje que Dios pelee por usted. Porque siempre se meten serpientes aquí, siempre. Y tienen manto y la cabeza amarrada, pero eso no significa, como le digo yo. Porque si atacamos lo que es de Dios, entonces
¿De qué los aprovecha? Que los amarremos la cabeza si no sabemos distinguir lo que es de Dios. Los creemos en una espiritualidad y que al creerlos los lleva a perder. Porque aquí nadie era más espiritualidad que el Señor Jesús. Y Él es el que manda, y Él es el que revela, y Él es el que habla, y Él es el que tiene la razón. Nosotros no, aunque los amarremos la cabeza. Usted me mira a mí ataviada de mi cabeza y ataviada con mi ropa, ¿verdad que sí? Pero eso no me garantiza a mí que yo voy para el cielo. No me garantiza a mí. Porque yo puedo ser la botella del Señor. Yo puedo ser el arma de Dios, la botella del Señor. Pero al final, aquí me voy a quedar. Cumplí, di su palabra conforme Él me la dio. Conforme me la dio, cumplí todo lo que Él me dio dando su palabra. Conforme a las revelaciones, lo cumplí. Pero si mi vida personal delante de Dios no está bien, no importa que esté así, me voy a quedar. Me voy a quedar. Así es que no los creamos que porque usamos esta vestimenta, ay, ya lo vamos con Dios. No. O que ya somos la niña de los ojos de Dios. No, tampoco. Hay que tener los pies sobre la tierra. Hay que tener los pies sobre la tierra. La vestimenta es una parte, lo que manda la Biblia. Y que tenemos que obedecer. Pero hay algo más allá de la vestimenta, la lengua y lo que está dentro de nosotros. Que no podemos venir a inventar lo que Dios no los dice. Seguimos. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Vio Putifar que Jehová estaba con José, que estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos, en las manos de José. Lo hacía prosperar todo. Pues claro, José era obediente. José era de Dios. Y cuando una persona es de Dios, Dios lo bendice. Y no solo lo bendice a él, sino que a donde llega. Usted me va a perdonar lo que yo le voy a decir aquí. Pero yo he visto eso a mi esposo. Y yo digo, este es un José. Este es un José. Porque donde él llega a una empresa, todo cambia. Todo cambia. Y donde quiera que él, todo cambia. Digo, este es un José. Pues Dios le ha dado esa gracia. Bien por él. Bien por él. Bien por él. Esa gracia es usada para los demás. Para los demás. Porque esa gracia que José tenía era usada para los demás. ¿Ve? Porque Putifar le estaba yendo bien con aquel hombre que obedecía a Dios. Con aquel hombre que le había dado esa gracia. Dios, que era José. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa. Y entregó en su poder todo lo que tenía. Potifar lo hizo mayordomo de su casa a José.
Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. Bendijo la casa del egipcio, de Putifar, a causa de José. A causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. En todo. En todo. ¿Por qué? Porque era la manito de José que lo andaba tocando todo. Y Jehová por medio de José se estaba haciendo sentir, de que supieran que aquel hombre era un hombre de Dios, que era un hombre conforme, de agrado a Dios. Por eso se hacía sentir. Porque los egipcios, los egipcios, ellos tienen sus propios dioses. Ellos no conocen al Dios de Israel. Pero él quería demostrar por medio de José que había un Dios que prosperaba las cosas, que había un Dios diferente, que había un Dios que todo lo que tocaba cambiaba, lo hacía reverdecer. Sin embargo, ellos podían estar en medio de todos aquellos dioses y todo estaba muerto. Ninguno hablaba, ninguno hacía nada. Y Putifar se daba cuenta porque decía Putifar, ¿cómo que este hombre todo prospera? Y antes de él todo estaba muerto. Antes de él no había prosperidad. Y estamos llenos de chintos aquí, llenos de todos. Y ninguno funciona. Todos están apagados, todos están muertos. Pero este Dios de este hebreo es diferente. Es diferente. José estaba dando testimonio de un Dios vivo, del Dios santo de Israel. Estaba dando testimonio, José. Y ese es el testimonio que tenemos que dar cada uno de nosotros. Dar testimonio que nosotros somos de bendición, no de perdición a las vidas. No de perdición a las vidas. Debemos de ser esa representación de Dios, donde sea que los paremos, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de andar, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de ayudar. Déjeme decirle, para gloria y honra del Señor, todo. Yo no paso con la nariz en la Biblia buscando textos para dar la palabra. Ni paso preparando el mensaje. No, porque no es mensaje mío. Ni el ministerio es mío, ni la obra es mía. El que me puso aquí es el que va a hablar. El que me mandó es el que va a hablar. No soy yo. Yo nada más soy el cartero que da la carta. Pero yo veo aquí que muchos dicen, mi ministerio. Mentirosos. Si el ministerio es de Dios, no es tuyo. Ve cómo se van por otro lado, sacando de contexto. Eso sí sacan de contexto las cosas. Ah, no, pero como el diablo no se divide, a ellos no lo señalan. A ellos no lo señalan. Eso sí sacan de contexto. Yo no digo mi ministerio porque yo no tengo ministerios. Yo no tengo obras. Todo es de Dios. Todos esos videos que usted mira en este canal son de Dios, no son míos. Cada uno, cada versículo bíblico es de Dios, no es mío. Porque no fui yo que fui a la Biblia a decir, ¿cómo es que dice? Esta fue, esta no fue, este toca. Ah, este. No. No. Lo que tengo que hacer es buscar el reino de Dios y justicia. Y el Señor añade todo para su palabra. Y añade absolutamente todo lo que los demás necesitan. Yo no necesito quebrarme la cabeza ahí. No. Porque la obra y el ministerio no es mío, es de Dios. Entonces Él sabrá. ¿Cómo? Yo no. Él es. Y entonces, ¿cómo venimos y cómo decimos que somos de Dios?
Y estamos en contra de lo de Dios. Porque no sabemos. Y porque no sabemos, por eso le digo yo, que cerremos el hocico. Que cerremos el hocico. Porque aquellos andaban con grandes vestimentas y eran sepulcros blanqueados. Debajo de aquellas vestimentas había pura inmundicia. Por eso Jesús les decía sepulcros blanqueados. Líbrame Dios. Líbrame Dios. A mí me dicen sepulcro blanqueado. Pero gracias a Dios. No es así porque yo no estoy eligiendo lo que yo les doy. Es Dios que me lo da. Así es que yo no puedo sacar de contexto las cosas. Porque no soy yo la que estoy eligiendo las cosas. Porque el hombre se equivoca. El humano se equivoca. Dios no se equivoca. ¿Ve? Entonces yo estoy segura de lo que sale de aquí. Porque sé de dónde viene. Y sé que Él no se equivoca. Seguimos. Entregó su poder y todo lo que tenía. Vamos al 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Putifar no se preocupaba nada. Le dijo, ahí te dejo todo. Nada más Putifar se tenía que preocupar de llevarse el pan a la boca y de lo que él comía nada más. De ahí no sé. ¿Por qué le entregó toda? ¿Por qué le entregó todo? Porque vio una honestidad en aquel hombre. Vio que aquel hombre era honrado. Porque no fue de un día para otro que le dijo, aquí están las llaves de mi casa. Haz como quieras. No. Lo tuvo y vio que aquel hombre era fiel. Hoy en día no puedes darles tú las llaves de tu casa a estos. Porque cuando llega ya no está ahí, ya se la llevaron para otro lado. Porque este hombre era honesto, no era ladrón. Y aquí encaja. Los que se están robando todo lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que se están robando? Todo lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque antes de Jesucristo, el diezmo y la ofrenda eran para el altar de Dios. Y eran mandadas por Dios. Pero con Jesucristo se fue todito eso, ¿verdad que sí? Entonces, y ellos están sacando algo, usando el nombre de Dios para robarle a las personas. ¿Cómo Dios puede confiar en estas personas? ¿Cómo Dios puede confiar en ellas? Si es que nomás hace falta que ver y tener los ojos grandes y darnos cuenta que no son de Dios. Porque están viviendo algo que el Cordero ya vino a quitar. Y estamos viendo que están usando el nombre de Dios para robar nada más. No para salvar, para robar, porque la salvación viene de parte del Señor Jesucristo. No se comercia, no se vende, ni tampoco se paga para ir al cielo. ¿Vea que no? Entonces, ¿de quién son esas obras? ¿Y a usted le parece que esas son verdaderas? ¿Verdad que no? Y José no. José tenía toda la confianza de Putifar, porque era un hombre honesto, honrado. Honrado era, por eso estaba ahí. Por eso cabe la palabra que dice el Señor, en lo poco te voy a poner. Y si no me robas, y si me eres fiel, te voy a poner en lo más. Pero estos desde que llegan a robar. Hasta ahí se acabó todo. Ya no les da más Jesús. Ya no les da más mi Señor. Ahí los deja porque llegaron a robar. Y hacer nula la muerte del Cordero. Hacer nula que Cristo vino a salvar por medio de la gracia. Vienen a hacer nula y a negar que Jesucristo murió en la cruz y que Él fue ese Cordero
y que él fuese ofrenda y ese diezmo. Vea que sí. Yo no sé si usted lo mira claro, yo lo veo muy claro todo. Es que todo está bien claro. Todo Jesús lo dejó bien claro. Con su muerte lo dejó todo bien claro. Y entonces, ¿por qué le digo que le están robando a Dios? Porque están usando el nombre de Dios para atracar, por eso. Están usando el nombre de Dios en vano para atracar. ¿Por qué? Porque Dios no ha mandado a robarle a nadie. Por eso dice que los ladrones no entran al reino de los cielos. Y Dios no saca ladrones. Porque si Dios saca ladrones, no le está dando la oportunidad que se salven. Si Dios saca ladrones de su obra, entonces ya están perdidos. Porque dice que los ladrones no entran al reino de los cielos. Y la palabra del Señor es para salvar. No es para perder, es para salvar. Es para salvación, no es para condenación. Vea que sí. Entonces ellos mismos se están condenando. Ellos mismos se condenan por sus obras. ¿Verdad que sí? Dios no condena a nadie, los mismos se condenan. Nosotros mismos los condenamos con nuestras obras, malas obras que hacemos. Seguimos. Y dejó todo lo que tenía en sus manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino de pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, santo. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo: duerme conmigo. Ahí estaba probada, ahí estaba José, tenía que mostrar José dos fidelidad. Ahí José tenía que ser fiel a dos personas, a su amo y a Dios. Tenía que ser fiel a Dios, porque más que ser empleado de Putifar, José era siervo de Dios. Y antes que quedar bien con Putifar, tenía que quedar bien con Dios. Antes tenía que representar que él era ahora hombre de Dios, que no era violador, que no era ladrón, que no había de qué se le acusara, porque él era siervo de Dios, vea que sí. Y un siervo de Dios no tiene que dar motivo de que se le acuse de nada, vea que no. Pero la gente inmunda siempre va señalando y siempre va queriendo manchar lo de Dios. Siempre va queriendo manchar lo de Dios, porque siempre hay mujeres de Putifar aquí. Siempre hay mujeres de Putifar que queriendo manchar lo que es de Dios. Y se levantó la mujer de Putifar a querer manchar lo que era de Dios. Aquel hombre que era de Dios. A quererlo manchar. El nombre de Dios. José no había manchado el nombre de Dios. José estaba mostrando su fidelidad. Pero aquella mujer quería ensuciar el nombre de José. Quería ensuciar el nombre de Dios por medio de José. ¿Ve? Aquel demonio, que era la mujer de Putifar, quería ensuciar el nombre de Dios por medio de José. Quería decir que era un Dios de violadores, un Dios de todo. Sin embargo, José no lo permitió. No lo permitió que aquel demonio ensuciara el nombre de Dios. Porque José fue fiel a Dios primeramente y después a su amo. Porque era amo Putifar. ¿Por qué era amo Putifar de José? Porque él lo había comprado. Él lo había comprado. Jesucristo los ha comprado a precio de sangre. Por lo tanto, es nuestro amo. Es nuestro Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que obedecer. Fidelidad. Fidelidad. Y no tenemos que morderlo como muerden los perros la mano de sus amos. Ni tampoco tenemos que robarle a él. Porque él los compró. Y cuando somos comprados, somos empleados. Y no le robamos
al amo. José era empleado de Potifar. No le robó al amo. Porque era empleado de él. Porque él lo había comprado. José Potifar lo compró. Era una prenda de Potifar porque él había comprado. Y él sabía que él era su amo y sabía que él lo había comprado y sabía que él no le podía pagar mal a su amo. No podía robarle, mucho menos tomar a su mujer. Y aquí han desconocido quién los compró a precio de sangre. Porque están negando a quien los compró a precio de sangre. Y están representando a otro amo. Están yendo detrás de otro que no pagó el precio. Se están yendo con otro que les enseña la inmundicia. A otro que les enseña a vender, a robar. ¿Quién vino a robar y a matar y a deshacer las obras de Dios? El diablo. El diablo. Entonces estos que roban y te quitan, que son hijos del diablo, ¿verdad que sí? Porque no están representando el nombre de Dios como José. Están representando las obras del diablo porque su tate es el diablo. Bendito mi Padre. Aconteció, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Le dijo José, todo lo que tiene lo ha puesto en mi mano. El Señor viene y como ya estamos comprados a precio de sangre, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y Él viene y dice, pues ellos ya están para ser mis empleados. Los voy a poner a trabajar. Y te dice, y te da un ministerio por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien reparte, no es solo humano. Porque el Espíritu Santo sabe a dónde están esas plazas, a dónde va a poner a cada cual. Y dice, yo lo voy a poner aquí. Lo voy a poner a trabajar. Como José. Como José lo puso Potifar, lo voy a poner a trabajar, dice. No. Llegan a robarle absolutamente todo. Todo le llegan a robar. Todo. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo. Porque el diablo es el que roba. El diablo es el que sucia. Porque esta mujer quería ensuciar el nombre de Dios por medio de José. Seguimos. No hay otro mayor que yo, le dijo, en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Le dijo José, nada me ha negado, le dijo. Todo lo que está en esta casa me lo ha puesto a mí, le dijo. Solo una cosa está fuera de eso, que eres tú que eres su mujer. No, aquí hay unos que ni las mujeres de los que se congregan respetan. Le quitan el diezmo, las primicias, las ofrendas, acción de gracias, votos y de paso le agarran a su mujer también. ¿Y qué hacen? Destruyen aquel hogar, ¿vea? Destruyen aquel hombre. Lo destruyen porque aquel hombre se va a perder. Aquel hombre se perdió porque aquel hombre no quiere saber nada de Dios y se va para el mundo. Como que si Dios tuviera la culpa de estos hijos del diablo. Que no supieron honrar el nombre de Dios, sino que llegaron como los puercos a ensuciar, como las vacas. Es agua que representa el agua de vida, ese manantial que es mi Señor Jesucristo. Llegan y se hacen pipí y caca en el agua, ¿verdad que sí? Y aquellas almas se pierden. ¿Por qué?
porque el hombre se congregaba con su mujer y a aquel no le bastó quitarle el diezmo, la ofrenda, quitarle pro templo, primicias, acción de gracia, votos. De paso le quitó hasta la mujer. Y me va a decir que esas obras son de Dios. Me va a decir que Dios es el que forma esas personas. No, la forma el diablo, déjeme decirle. Porque José sí era hombre de Dios. Y prefirió ir a la cárcel. Pero no tocó a aquella mujer. No la tocó, ni tocó nada de lo que estaba en la casa de Putifar. Nada lo tocó. Ahí está cómo debe de ser un hombre de Dios. Sin embargo, tenemos la palabra. Pero la tenemos en poco. Porque nosotros somos hijos del diablo y los creemos más que Dios. Y piensan que todas las obras son buenas y son buenas y son. Y es que ninguna obra del diablo son buenas. Las de Dios sí, pero son verdaderas. Pero José se daba a conocer por sus frutos, ¿verdad que sí? No hacía ninguna cosa mala. Él demostraba que sí le servía a Dios. Porque no había de qué acusar a José. Porque aquel hombre sí había conocido a Dios, ¿verdad que sí? Entonces, todos aquellos no han conocido a Dios ni le conocen, mujeres y hombres no le conocen tampoco. Porque hasta las mujeres han entrado a robar también. Le dijo, si no a ti, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal? Le dijo. Y pecaría contra Dios, le dijo José. José le dijo, ¿cómo yo puedo hacer este gran mal a mi amo? Tú eres su mujer. Además le dijo, pecaría contra Dios. Aquel hombre primeramente lo que dijo, pecaría contra Dios. Si yo no voy a pecar contra Dios. Y es lo que tenemos que hacer primeramente antes de abrir las jetas. No pecar contra Dios. Porque en todo lo que hagamos contra Dios pecamos. Toditos. Revisémoslos. Si lo que vamos a decir es de Dios, revisémoslos. Porque si Dios no le manda que diga nada, entonces no es de Dios. Porque si somos del rebaño de Dios, vamos a hablar dirigidas por Dios, dirigidos por Dios, dirigidos por Dios. Si no, los vamos a mantener, mire, con el hocico. Mejor. Y no que caigan ascuas más sobre nosotros por esta lengua que tenemos. Seguimos. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio, José, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y salió. Este hombre era totalmente libre. Este hombre era un hombre sencillo. Este hombre era un hombre íntegro. No era un hombre con espíritu de lascivia, con espíritu de robo, porque déjeme decirle que ese es un espíritu de robo. No tenía ese espíritu de robo. Porque cuando tienes ese espíritu de robo, te robas cualquier cosa, hasta la mujer de quien sea, rompiendo los mandamientos cuando dice que no desearás nada de tu prójimo. Así es que tenemos que ser libres de esos espíritus de robo. La palabra es clara. Que no la entendamos, la palabra es clara. Y todo está escrito en la palabra. Todo.
Pero como los cerdos le ensucian, no le entienden. Y las cabras se la coman y se la comen. Y las cabras, en vez de leerla, lo que agarran. Y se comen todo el papel. ¿Y cómo lo van a practicar? Si se lo comieron todo y lo hicieron caca, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo van a entender lo que es de Dios? ¿Verdad? Seguimos. Huyó afuera José de la mujer, del demonio, que quería ensuciar el nombre de Dios por medio de José. Llamó a los de casa y les habló diciendo: mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Mintió aquella mujer. Mintió aquella mujer para ensuciar el nombre de Dios por medio de José. Así hay muchos mintiendo continuamente, ensuciando el nombre de Dios, porque el diablo lo está usando. El diablo lo está usando para ensuciar el nombre de Dios. Y no son uno ni dos, es una multitud que el diablo lo está usando para ensuciar un nombre sobre todo nombre, un nombre santo, un nombre sagrado, un nombre que es de santidad. Y los hijos de Dios tienen que sujetarse a esa santidad, a sujetarse a ese que ya los compró a precio de sangre. Porque Él no se va a sujetar a tus bajezas. Somos nosotros que tenemos y que ser quienes decimos que somos, no una mentira. No una mentira, porque las mentiras no caben en este libro. Le dijo: ¿para qué hiciese burla? Vosotros, vino él a mí para dormir conmigo. Y yo dije, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí sus ropas y huyó y salió. Y ella puso junto así su ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz, grité, él dejó su ropa junto a mí, huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. ¿Qué hizo aquel demonio? Ensuciar el nombre de Dios por medio de José. ¿Para qué? Para causarle un daño al hombre de Dios. Así hay muchos aquí. Así hay muchas personas. Ensuciando por el diablo, por medio de las personas, ensuciando el nombre de Dios. Ensuciándolo total. Porque yo conozco a un Dios santo, a un Dios recto, a un Dios que no roba, un Dios que es incapaz de hacer malas cosas. El Dios de José. Así que todos aquellos que hacen malas cosas y dicen cosas que no tienen sentido, no son de Dios. Está más que ver la palabra para verlo claramente. Yo lo veo bien claramente. Aquí hay gente que se meten, definitivamente la está usando el diablo. Definitivamente, y da tristeza, porque están con una Biblia, se congregan y las usa el diablo. Como aquella señora que parece disco rayado y no pasa de lo mismo. Y la vacuna es mala, la vacuna es mala, la vacuna es mala. Y solo a eso se mete a decir que la vacuna es mala. No pasa de ahí. El diablo la está usando. El diablo la está usando para venir a echar caca a la obra de Dios. No a mí. No a mí.
a lo que es de Dios. Yo le he dicho a usted muchas veces, si a mí me mira en la calle allá, agárrame de las greñas y cachetélleme si quiere. Pero con Dios no se meta. Respete lo que es de Dios. Respete lo que es de Dios y no venga a ensuciar lo que es de Dios. Ni venga a decir que Dios es mentiroso con su obra. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Tampoco es hijo de pecado ni de fornicación. Dañan lo de Dios los hijos de pecado. Dañan los de Dios los hijos de pecado. Dañan los de Dios los hijos de fornicación. Dañan lo de Dios. Esos son los que dañan lo de Dios. Esos son los que lo dañan. Todo lo de Dios. Y está viendo. Todo lo están dañando. Todo lo que es de Dios. Presentando un Dios mentiroso. Si es que Dios no miente. Porque vuelvo a lo mismo. No es hijo de fornicación. No es hijo de pecado. Dios ni es hijo de fornicación ni del pecado. Y todos son hijos de inmundicia, hijos de fornicación y del pecado. ¿Y cómo quieren hacer lo bueno si son hijos de fornicación y del pecado? ¿Y cómo quieres ser mejor tú que Dios? Si Dios no es hijo del pecado ni de fornicación. ¿Y cómo quieres ser tú, mujer o hombre, mejor que Dios? No puede ser mejor. No puede ser mejor. Están haciendo las obras del mismo diablo y no las de Dios. Porque mi Dios es santo. Mi Dios es santo. Y no han conocido a la verdad. No la han conocido porque cuando conocemos la verdad, somos libres. Y lo sujetamos a quien nos ha comprado. Lo sujetamos a Él. Y los quitamos todo lo que a Él no le agrada. Y los apartamos. Por eso Él manda su palabra. Para que le escuchamos y lo despojemos de lo que Él está mandando por medio de su palabra. Pero sucede que escuchan la palabra y no se despojan porque están agarrados de las vanidades, de la avaricia, del hambre. Porque no cabe la verdad. No cabe la verdad en ustedes, porque en el diablo nunca cupo ni cabe la verdad. Sigo. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Así es que el hombre fiel a Dios, el diablo le quiso hacer un mal y lo tiró para allá, a otro lugar. Allá llegó a quedar parado José igual. Allá también fue jefe también, porque Jehová estaba con él. ¿Y por qué? Por la fidelidad y la honestidad de José. Porque Jehová no se queda con nada. Jehová premia la fidelidad y la honestidad de cada persona que no mancha su nombre. El que no lo mancha, le estoy hablando de personas como José, que no mancharon el nombre de Dios. Lo premiaba constantemente. Constantemente veía en la mano de Dios. Porque todo hombre recto, honrado, donde quiera,
va a caer bien. Donde quiera va a quedar parado. Donde quiera. Sin embargo, los ladrones no, donde quiera lo señalan. ¿No me vas a decir que estos pastores donde quiera caen mal? Si antes no les han dado veneno cuando suben a los aviones. Donde quiera caen mal. Dicen, ¿por qué? Porque ellos han ganado esa fama. Ellos se la han ganado. Y no pueden culpar a nadie más porque ellos mismos se la han ganado. No pueden culpar a nadie más. Y las viejas también. Ellas mismas se han ganado esas reputaciones también. ¿Ve? Así es que todo lo que reciben, no lo reciben de Dios. Déjame decirle. Los reciben de quien los ha puesto. A quien le demuestran fidelidad, su tate el diablo. Todo lo que tienen lo reciben de robo de los demás, claro. Si yo tengo todo en mi casa y voy por la calle a quitarle a todos, todo lo que tengo en mi casa no me cuesta a mí. Ni es de Dios, no me lo ha dado Dios, ni me cuesta a mí. Es a los pobres a quien yo les voy a quitar su dinero. Son ellos. A costilla de ellos estoy viviendo. A costilla de ellos traigo buen carro. A costilla de ellos traigo buena ropa. A costilla de ellos traigo buenos relojes. A costilla de ellos traigo buenas corbatas. A costilla de ellos vive bien toda mi familia. A costilla de ellos tengo todo en mi casa. A costilla de ellos. De unas pobres gentes. Pobrecitas. Esclavas del pecado y esclavas de ustedes mismos. Porque dice la palabra de Dios, busque el reino de Dios y su justicia. Y si yo te puse, yo te voy a añadir todo lo que necesitas. ¿O no dice así? No dice así. Entonces, ¿qué más quieren? Cada quien tiene libre albedrío para hacer y deshacer. La palabra es bien clara. Si no la entendemos, esa es otra cosa. Pero la palabra está muy clara. Dios habla, pero no obedecen. Porque prefieren sacar a patadas la palabra. Prefieren enterrar, cachetear y difamar lo que es de Dios. Pero asopalan el pecado. Abrazan el pecado. Abrazan todo. Por una vida cómoda. ¿A costilla de quién? De los demás. Porque lo que da Dios no lo quita. Lo que da Dios no lo quita. Lo que da Dios crece y no falta. Porque lo da Dios. A mí Dios me lo da. Yo puedo hacer un huevito, pero ¿cómo me abunda ese huevito? Yo puedo hacer 3 frijolitos, pero ¿cómo me abundan esos 3 frijolitos? Porque Dios me los da. No es del sudor de los hermanos. No es de la cartera de los hermanos. No es del trabajo de los hermanos. No es del trabajo de ellos. No, por eso. Porque Dios lo da. Y lo que Dios lo da, no se acuerda de que lo da, sino que te da más. ¿Ve? El Señor le dio palabra a uno de esos que tienen ventas y que piden de todo. Ya, aquella congregación estaba vacía, nomás habían como 5. Y a los 5 los pelaba. Y a los 5 los hacía que llevaran sus ventas y que vendieran. Y Dios le dio palabra por esta boca. Le dijo, busqué el reino de Dios y su justicia. Y lo demás te vendrá por añadidura. Pero le dijo, si yo te puse, le dijo. Si yo te puse, le dijo, yo te voy a sostener. Así le dijo. Con eso se lo dijo todo. El Señor habló, se lo dijo todo. Pero a mí no me fue bien. A mí no me fue bien. No me fue bien. Porque desde aquel momento, las siguientes veces que me fui a congregar,
que yo no era permanente ahí, no. Un hermano lo había invitado. Y ese hermano lo había invitado y por eso habíamos ido. Aquel hombre casi me pegaba. Casi me pegaba. Porque Dios había hablado. No le agradó. ¿Y qué dijo? Que yo era del diablo. Que yo estaba ensatanada. Que eso no era de Dios. Pero lo que dijo Dios por esta boca no está en la Biblia. Lo que dijo Dios de esta boca está en la Biblia. No es antibíblico, está en la Biblia porque fue Dios quien habló. Y así todo lo que sale de esta boca es de Dios. Porque Dios es quien habla. Porque a mí no me interesa venir a quedar bien con usted porque yo no le conozco. A mí no me interesa venir a quedar bien con usted ni de ser amistad con usted porque yo no le conozco. Yo estoy tranquila aquí en mi hogar. El que los viene a incomodar es Dios y no que le sirven a Dios, pues. De ahí sucedió otra cosa. Me sacaron de un lugar porque Dios quería, el Señor quería, como le decía, como le dijera, ejercer su autoridad en aquel lugar. Y no lo estaban haciendo. Ejercer su autoridad. Y no lo estaban haciendo. Entonces le dijo a uno de ellos, el pastor no estaba ese día, le dijo a uno de ellos, diezmas y ofrendas, le dijo. Como diciéndole, ¿por qué haces eso? Es que el hombre no se quedó. Y yo no entendí por qué le decía eso. A base de las revelaciones. A base de las revelaciones y de los tratos que Dios tiene conmigo, lo he entendido. Le dijo, diezmas y ofrendas, le dijo. Y le dijo, colás el mosquito y te tragas el camello, le dijo. Le estaba diciendo a aquel siervo, era un siervo, que le estaba diciendo que estaba haciendo todo lo contrario. Y yo no entendí por qué se lo decía. Hoy entiendo por qué se lo dice. Le digo, estás haciendo todo lo malo. Estás ofrendando y estás diezmando. Estás haciendo todo lo de malo. Y de paso, me estás corriendo de aquí. Porque el Señor quería ejercer su autoridad. Y me corrieron de aquel lugar. Me corrieron porque yo estaba endiablada. Y no estaba el pastor, pero estaban los gatos ahí. Estaban los guarúas del macho cabro. El perro Doberman no estaba ahí, pero estaban los aguacateros ahí. Y me agarraron 2 de ellos para sacarme los demonios. Y cuando vieron que ni saliva me sacaban, le dijeron a las hermanas, vengan, agárrenla de la mano y sáquenla para afuera. Usted agárrenla en la cartera, usted sáquenla para afuera. Me sacaron como que era un traste de basura. Porque así es. No soportan la palabra. No la soportan. Porque ya están en aquellos tiempos donde dice que no soportarían la sana doctrina. Que no soportarían la sana doctrina. Que no soportarían la palabra. ¿Y esos tiempos desde cuándo están? Porque no la están soportando. No la están soportando. Y los mismos que llevan Biblia y los mismos que se congregan. Porque no se están sujetando a la palabra. Porque Dios les viene a señalar lo que no le agrada. Porque el Señor viene a sacar, a señalar lo de las tinieblas. Porque el Señor viene a señalar las obras de las tinieblas. El Señor viene a señalar las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas. Y ellos piensan que las obras de las tinieblas se pueden quedar sepultadas y enterradas. No. Las obras de las tinieblas son señaladas de parte de mi Señor. Son señaladas. Y a ti te parecen malas, pero son para tu bien. Son para tu salvación. Son para que recapacites y te arrepientas. Para eso son. Los señalamientos de mi Señor son para que enderecemos nuestra vida.
para que dejemos de ser ladrones, para que dejemos de ser idolatras, para nuestra salvación, porque Él sí los ama. Él sí los ama. Porque dice que el padre que ama castiga y corrige a sus hijos. Pero todo aquel que no ama, no corrige a sus hijos. Y como el diablo no te ama, no te corrige en nada. Pero tú vas detrás de él porque no te dice nada. Porque las obras de él quieres hacer. Porque no te corrige, no te dice nada. Por eso. Pero Dios lo hace por amor a nosotros, de señalarlos lo malo, para que recapacitemos y los arrepintamos y dejemos de estar robando. Pero eso es lo que quieren hacer. Son sinvergüenzas. Aquí vino una mujer que dijo que era de Dios. Y de Dios no tenía pero ni el hablado. Y me dijo, no, pero es que... No, me dijo, pero Idalia, es que a mí allí me gusta porque ahí no me dicen nada. ¿Va? Claro, el diablo no dice nada. El diablo no dice nada. El diablo no dice nada. El diablo tú le puedes bailar en cueros. Y todavía en cueros, si no le basta, te puedes quitar este pellejo y quedarte como garrobo totalmente desnuda. Y el diablo se goza porque esas son las obras del diablo. La inmundicia, esas son las obras del diablo. Y así dicen todos, no, si es que ahí me gusta porque ahí no me dicen nada. Y cuando Dios les viene a señalar, todo es del diablo. ¿Por qué? Porque Dios los viene a corregir para que salen de las obras del diablo que estás haciendo. Ah, no, pero lo miran a mal. Porque esa mujer me dio una buena enseñanza. Porque me dijo, no, Idalia, a mí ahí me gusta. Ahí no me dicen nada. Porque dijo, si es que si yo agarro el evangelio suyo, no, por lo que estoy viendo tengo que andar como usted. Y no, y allá no me dicen nada. Así me dijo. Porque me dijo, ¿y qué le pasó? Le dije, no, si es que soy evangélica. Yo le sirvo a Dios, le dije yo. Cuando me vio vestida así, ¿y qué le pasó? Le dije, es que yo le sirvo a Dios. Yo también, me dijo. Y yo me sorprendí, le dije, ¿usted le sirve a Dios? Arrepiéntase, le dije yo. No es que para mañana puede ser tarde. Arrepiéntase ahora porque con esa ropa usted no es de Dios, ni va para ningún lado, le dije yo. Y después de eso vino a la casa. Y dijo que a ella le gustaba porque a ella no le decían absolutamente nada. Y eso es lo que está pasando hoy en día. A ella les gusta porque a ella les aplauden lo malo. Allá no te dicen nada, pues claro. El diablo no les va a llamar la atención en nada. El diablo no los va a reprender. Porque el diablo es malcriado con sus hijos. El diablo es malcriado con sus hijos. Dios no. Dios no. Porque Él no los compró a nosotros para hacer las obras del diablo. Él los compró para que lo obedeciéramos a Él. En lo que aquí está escrito. No es a comerlos y hacer caca lo que está escrito aquí. No, es a ponerlo por obra. Absolutamente todo. He terminado. Dios le bendiga.